Y a propósito del caso que ha ocupado la atención de toda la sociedad dominicana durante esta semana, trataremos a partir del viernes ahí, todo el mundo conectado con esta situación. El cruel asesinato del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Vamos a hablar de este caso desde el punto de vista legal, de la defensa de la familia Febrillet. Claro que sí, porque no solamente se trata de figuras políticas, sino de una situación bastante violenta que obviamente refleja cómo se está comportando la sociedad dominicana, y por eso debemos ponerle mucho caso. Así que Correcto. Tenemos como invitado al abogado de la familia Febrillet, José Parra. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, y justo en un momento donde sabemos que bueno, está súper ocupado buscando la manera de que este caso camine hacia la dirección que quiere la familia del señor Febrillet. Y buenos días a ustedes, le agradezco la invitación, y buenos días también a los amables televidentes. Tal como se ha visto en los medios de comunicación, la familia de Mateo Aquino Febrillet decidió querellarse en contra de los autores del asesinato de su pariente, en virtud de que se trató de un vil asesinato, una persona llena de vida, una persona que era pacífica y que, bueno, estaba mediando en esta situación el conflicto entre políticos que aspiraban a curules congresuales allá en San Cristóbal. Y el sábado en la mañana presentamos una constitución actor civil en contra principalmente de Blas Peralta, y ya en la semana estamos preparando la misma querella en contra de los demás coimputados. Nosotros nos interesa saber cómo usted evalúa el proceso a la luz de toda la información que se ha vertido, el comportamiento de las autoridades, la confianza en la justicia dominicana en un caso que ocupa a una persona de gran poder y capacidad económica. ¿Cuál es su perspectiva? Sí, lo primero es que he visto una investigación bien empeñada por parte de la Fiscalía, con mucha profesionalidad. Desde el propio momento de los hechos, yo comencé a comunicarme con los encargados de ese departamento investigativo de la Fiscalía, y hubo mucha receptividad en primer lugar, y trabajo conjunto además, porque sabíamos la capacidad de coartada que tiene este señor, y entonces la Fiscalía y la Policía, esos oficiales encargados, se empeñaron a hacer una investigación también eficaz y recoger las pruebas a tiempo para evitar que se pudiese dispersar esta prueba. Muchos conociendo todas estas pruebas, una conversación del mismo Blas Peralta con el coronel Herrera y muchísimas otras cosas más, podemos entender que es un caso que va a llevarse a cabo, desarrollarse de una manera fácil. Usted, como abogado de la familia Febrillet, ¿qué entiende? No creo que sea un caso fácil, porque yo avisoro que incluso en la propia medida de coerción van a haber incidentes. Ya en el día de ayer plantearon el primer incidente, que fue que un hombre tan poderoso como ese va a una audiencia sin abogado, alegando que su abogado estaba en Santiago y que tenía otros compromisos previos y no fue a la audiencia. Y asimismo, dos de los coimputados más fueron sin abogados. Eso implica que ¿se sienten muy seguros? No, eso implica que ellos van a incidentar el proceso desde la propia medida de coerción. Bueno, para aplazar el proceso. Para aplazar el proceso. Cuando no se tienen buenas oportunidades. Se me está olvidando esa partecita. Y ya una abogada que fue a representar al coronel Ureña ayer a esa vista, planteó que el juez que conoce el caso es de San Cristóbal, y que probablemente, bueno, dejó entender para mí como que lo van hasta recusar en último momento respecto a esta medida de coerción. Obviamente son recursos procedimentales que la defensa tiene, que puede usar en el marco de la ley, de la normativa dominicana. Ningún imputado quieren que lo lleve como caña para el ingenio. O sea que pese a eso observamos una anómala filtración, hay que decirlo, porque se supone que en proceso de instrucción no debería conocer el público todos los detalles, o sea que ha habido una filtración
y diríamos que porque con alguna también la intención. sociedad ha hecho de Estaba ese caso reclamando, suyo. sí, estaba reclamando, pero supone esa filtración una especie como de condena previa, pero No, pese a pero eso, ha habido unos tweets, en este caso de la magistrada Jenny Berenice, que fueron también colocados en su cuenta a partir de que ya el caso estaba judicializado. Es decir, está en manos pues ya había salido del espacio del Ministerio de la esfera del Ministerio Público y de la esfera policial, y ya está en manos del pero juez. tú sabes de la que, por instrucción. ejemplo, el hecho de que se sepan las conversaciones de WhatsApp o los videos, se suponía que ya iniciado el proceso de juicio oral público contradictorio es que la población se entera. Pero esa es República Dominicana. Vamos a obviar ese detalle, no pequeño, pero sí un detalle que es muy común en el país. ¿Tú esperas que en el proceso de medida de coerción se le dé más de los 3 meses? Sí, es un caso bastante grave. Es un asesinato en la propia coartada que él presentó el mismo día de los hechos, cuando hizo una entrevista en un canal de televisión, que fue también incorporada al proceso por la Fiscalía. Se legalizó esa prueba y se va a incorporar. Él se incrimina. No es como él comienza a incriminarse con esa, esa contradicción. Sí, el diálogo queda claro. Sí. Y entonces, como hay una persecución, hay los medios que agravan la situación del homicidio, en este caso del asesinato. Si hubiese sido una discusión que genera ahí mismo en el parqueo ya es diferente. del restaurante, hubiese tenido consecuencias distintas. Entonces, como se trata de un caso en el que se pueden ocultar pruebas, y ya él dio indicio también con esta comunicación entre él y el coronel de que tienen la capacidad de ocultar pruebas. O por lo menos lo intentaron. Lo intentaron, lo que pasa es que sí, bueno. no lo lograron. Tú dices que es grave, pero hay una diferencia entre un caso grave, que sin duda lo es, un asesinato, y un caso judicialmente complejo. Es grave, pero no nos parece a nosotros un caso complejo para ser declarado complejo y que se le pueda dar un año de claro, porque por la misma porque cantidad está de clarísimo, pruebas, yo pienso. O sea, sí, hay pero testigos, además, hay videos, hay además que no conversaciones. es complejo por la gravedad del caso, sino porque pueda que haya otros autores u otros medios de prueba que no estén todavía al alcance de los, para darle tiempo de los a investigadores. Exacto, y como se trata de un caso gravísimo, la prisión preventiva puede ser hasta 1 año que dicte el Ministerio Público. Eso no quiere decir que sea 1 año, porque de todas formas la prisión preventiva es revisable cada 3 meses. Sí. Por lo tanto, incluso si le imponen cada una 3 medida, meses, pero con un plazo, ¿verdad? Puede tener una revisión más. no, puede tener tantas revisiones como la parte que entienda pertinente. En este caso, cada vez que el imputado lo solicite, puede solicitar, lo requiera, perdón, puede solicitar una medida pero la revisión. extensión de la medida de coerción tiene un límite, porque si no sería una condena previa. Claro, no puede exceder. Claro, a ese año. la prisión preventiva, si es decretada por 1 año, él no puede ceder. Exactamente, el caso hay que presentarlo al final de ese plazo. A menos que el fiscal pida una prórroga para continuar la investigación. Entonces, nunca puede ceder de 1 año, a menos también que sea declarado el caso complejo, que puede extenderse hasta 2 años, o a menos que el imputado sea condenado y en el medio del recurso de apelación, entonces se extiende la prisión preventiva, en este caso, hasta 18 meses. Con la rapidez con la que reaccionaron, como usted menciona, fue lo que permitió tener la cantidad necesaria de evidencias para poder desarrollar este caso. Y sabemos cómo funciona el sistema judicial en la República Dominicana, tiene sus puntos débiles. Este proceso, ¿cuánto usted entiende que pudiese extenderse? Porque conocemos de unos que se desarrollan de una manera rápida, pero otros que son eternos. Duermen el sueño de los justos. Sí, yo estimo que 2 años, en 2 años y medio, podríamos tener probablemente una sentencia. Que nuestro estándar es rápido, ¿eh? Una sentencia firme. En nuestro estándar es rápido. Sí, porque, no, es así. Porque con estos incidentes, probablemente, ya les decía al principio que hasta pueden llegar a recusar
al juez de la instrucción que va a conocer los recursos el caso. de enfermarse también, De de cambiar enfermarse, abogados indefinidamente. De no llevar abogado ese día, como son 4, si falta uno de los abogados, ya entonces podría retrasarse el conocimiento del proceso. Hay que prepararse una pregunta para un proceso, continúa, está bien. para un proceso bien ajetreado, bien complicado y bien debatido, porque ellos van a tener abogados que van a tratar de evitar que es una condena. Una pregunta, ¿a ustedes le convendría una separación del imputado principal, Blas Peralta, del otro grupo? Porque se sabe que el proceso llevado en grupo da pie a mayores cantidades de incidentes y a complicaciones. ¿Usted va a pedir una separación o...? No, si el proceso marcha a un buen ritmo, no es necesario la separación, a menos que esté en una etapa procesal en el que sea necesaria para garantizar la prontitud del proceso, porque a veces algunos procesados no tienen necesariamente que seguir la misma suerte que el grupo. Sí, hay más culpables y menos culpables. Por ejemplo, pudo haber un participante ahí que fuera en el asiento trasero, que no usara su arma, ni siquiera que estuviese de acuerdo, pero porque era un empleado, iba ahí. Y en el juicio salen esas cosas. Sí, pero en este caso no es así. Nosotros tenemos un precedente que vamos a seguir enarbolando. Es el caso de la coautoría contra todos. Quizás, y me aventuro aquí, me la juego aquí como dice con esto, con el caso del coronel que no estuvo en la no estuvo en la persecución, que actuó como cómplice, pero los otros son evidentemente coimputados, porque han tenido coautores, porque han tenido una participación directa en el hecho. Sí, me imagino, aún vaya en el asiento sin hacer nada, está en la trama criminal. Y probablemente esa actuación de él, si no se hubiese realizado, quizás no se comete el asesinato. Y por lo tanto ahí hay una coautoría, es lo que se llama la teoría del dominio común del hecho. Cada uno de los autores tiene una conciencia personal, aún tendrían esa relación de dependencia, pudieron disuadirlo. Mira, cálmate, porque que tú trabajes para alguien no significa que tú hipotecas absolutamente tiene lo que se llama una parte en la tarea criminal, exactamente, que fue lo que, y traigo aquí a colación a propósito del aniversario ahora, el caso Orlando, en el que nosotros presentamos esa tesis respecto de Pau Castro y de otros autores que quería la Corte, en aquel caso fue la Corte de San Pedro, una sentencia calimocha, como decimos popularmente aquí. Le faltaban cosas. Y entonces en esta sentencia los jueces decidieron que Pau Castro era cómplice y lo condenaron a 20 años, porque era el que iba conduciendo el vehículo. Pero fue el jefe de la operación. Sí, el que iba conduciendo el vehículo y que por lo tanto no había disparado contra Orlando. Entonces nosotros propusimos, que es el caso muy parecido en el mismo caso de la persecución, utilizando este precedente en la teoría del dominio común del hecho, que todos son, en este caso, coautores. ¿Cuál es la condena máxima posible para un hecho como este? Y en este caso la condena máxima es de 30 años de reclusión mayor. No hay forma de que con una persecución como esta, donde se demuestra fehacientemente la premeditación y el seguimiento de la acechanza, se puedan escapar de una pena drástica como la que establece la norma penal. ¿La familia está consciente del proceso en el que el proceso que va a iniciar ahora y lo siente bastante firmes con tal de conseguir entonces esa condena? Porque sabemos que la familia vive también un duelo y demás cosas que acompañan a un proceso judicial. Sí, la familia está consciente también de que va a recibir embastes en este proceso, presiones, de que va a recibir presiones y que va incluso a recibir ofensas quizás respecto de su deudo, el doctor Matías Aquino Febrillé. Pero estamos conscientes de eso, que también tenemos una barra de abogados, que algunos fuimos amigos del doctor Mateo Aquino Febrillé, somos personas que estamos dispuestos a echar la pelea, que lo que nos mueve es el interés de que se haga justicia en este proceso, y sabemos que no va a ser fácil,
sabemos que es una persona peligrosa, Sí, y además la influencia, con muchísimo dinero, con muchísima influencia, Sí. incluso en el seno de la propia policía. Definitivamente. Pero frente a eso hay una actitud de firmeza de que él responda por estos hechos. Hay una pregunta, o sea, tú la contestas si crees que es prudente, pero estamos en la obligación de hacerlo porque este país es especial. ¿Confían ustedes en una justicia que se ha mostrado permeable a los recursos del dinero y del poder, que se ha mostrado incapaz de condenar a figuras cuando estas son poderosas? Sí, uno tiene necesariamente que creer en la justicia. Sí, usted vive del derecho. Sí. imagínate. Sí, hay que creer Por en eso la le dije justicia. que le daba la opción de no. Porque recuérdese también que aquellos jueces que permearon y permitieron el tema de la corrupción son jueces políticos, Correcto. que están sobre todo en la cima del Poder Judicial, que no es lo mismo que Un los buen jueces del punto. Ese es fondo un buen que punto, sí. están comprometidos con el proceso y con la verdad, y que muchas veces como vocación les sirvan a la justicia. Y entonces en esos jueces hay que creer, y además porque es una justicia que, aunque cometa esos desaciertos en la cima, es una justicia que ha cambiado en los últimos años, que ha progresado, y que a partir del año 1997, bueno, por lo menos le permite al ciudadano el acceso a la justicia. Claro, y me imagino que también el mismo hecho de la presión que va a ejercer la sociedad sobre este caso, porque no estamos hablando de un caso de dinero que se extrae, sino de una vida que se De una acaba vida más. de una manera violenta. Entonces, me imagino que ahí se apoyarán también de la sociedad para que continúe dándole seguimiento y presione a la justicia para que haga su trabajo. Sí, claro que sí, que la sociedad, los universitarios, ayer me parece que la universidad estaba reunida para decidir un apoyo decidido. Sí, crear una comisión, Sí, que el quiere... Consejo Universitario decidió nombrar una comisión y decidió también querellarse en contra de los autores. O sea, la UAS como... La UAS como institución. eso es muy importante. La UAS como institución. Y así hay otras instituciones que van también a darnos ese apoyo moral que necesitamos. Muchos abogados y abogadas que también van a darnos el apoyo moral en el proceso, porque no podemos ir... Sí, hay un límite de abogados. Sí, hay límites de abogados todos. Y entonces hemos recibido ese apoyo de la población, la prensa, los medios de comunicación que se han solidarizado, porque en este caso nosotros lo decíamos ayer, él pudo haberse librado de otros procesos, el señor imputado, pero aquí no fue un camionero que mató, no fue un camionero, es una persona que tenía amigos, que tenía una vida profesional digna, que fue un hombre que sirvió a la sociedad, a la universidad, y que entonces tiene gente que no se van a quedar nunca de brazos Pero cruzados. porque en otros casos pudo quizás darse la situación de que como no tiene muchos recursos, lamentablemente, aunque es igual de valiosa porque es una vida humana, Correcto, sí, correcto. pues tenían esa limitación de no ser conocido, no tener conocidos. recursos. Pero Y de darse una con una justicia. figura política que justo gozaba del cariño del mismo gremio, pues hay una reacción mayor. Claro, claro. Y esperamos que- además, la justicia humana actúa en algunos casos, pero hay acumulación de pena en la justicia divina, y tal vez este proceso sea un proceso donde tenga que enfrentar a Ambos. situaciones que en el pasado pudo haber salido con bien. Pues muchísimas gracias bueno. por estar con nosotros y desde aquí dándole seguimiento a este caso, esperando que pues que finalmente la Así es. justicia sea la que gane en este Y que cuenten con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y estaremos prestos siempre a dar las informaciones que sean pertinentes. caso. Gracias.